Señor, hay paz, ¿cierto? Hay gozo, ¿no? Y uno descansa. Amén. Vamos a empezar un poco recordando el colegio. ¿Sabes? Recuerdo había unas clases de literatura donde nuestra profesora nos daba una tarea y la tarea era leer un libro y del libro había que hacer una actuación y nadie se salvaba. No sé si a ti te ha pasado, pero en mis tiempos de estar en el colegio, en secundaria, era así. Y era libro aprendido, libro actuado. Ok, y nos organizábamos y las cosas salían, pero un desastre, ¿no? Y habían unos que eran muy buenos actuando y algunos como yo no éramos muy buenos, así que tratábamos de esforzarnos. Pero sabes que hay personas que no les cuesta nada el actuar y lo hacen de una manera tan natural que uno se la cree, ¿no? Y es increíble, ¿no? Entonces, este día vamos a hablar no vamos a hablar de actuación, vamos a hablar acerca de la hipocresía, que en realidad viene de una palabra que es actuar, ¿no? Y vamos a orar para que el Señor nos guíe a hacerlo. Yo sé que Andresito oró para que Dios use este vaso de barro inútil, pero vamos a hacerlo nuevamente. Señor, aquí estamos en tu presencia, donde hay tu presencia, hay libertad, Señor, para poder buscarte y para poder tener gozo y tener paz, Señor, porque sabemos que cuando uno lee tu palabra puedes encontrar en ella esperanza, puede encontrar respuestas y puede encontrar, Señor, lo que está en tu corazón y no en el nuestro, Señor, encontrar ese propósito que viene de ti, Señor. Al leer tu palabra podemos tener poder, Señor, poder para poder dominar el pecado que aún mora en nosotros, para poder resistir la tentación y para poder resistir el ataque del enemigo. Padre, confiamos en tu palabra, confiamos en la excelencia de tu sabiduría y, Señor, queremos depender de ella en este momento, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaba hablando acerca de actuación, estaba hablando que vamos a hablar acerca de la hipocresía, ¿no? Y si le quieres poner un título a esta prédica sería El remedio contra la hipocresía. No contra el COVID, sino contra la hipocresía. Bien, Lucas 12, puedes abrir por favor. Evangelio según Lucas. Lucas 12, versículo 1. Dice así: entre tanto se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos, y le dijo esto: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Cuídense de la hipocresía. Sabes, voy a leerlo poco a poco para no perder tiempo, porque tenemos media hora solamente de prédica. Entonces el primer versículo estaba diciendo, había mucha gente que estaba llegando al lugar. En Lucas 12 empieza así, empieza narrando que estas personas se estaban prácticamente atropellando. ¿Alguna vez has ido a un estadio o a un concierto? Probablemente que sí, ¿no? Y a la salida, la gente empieza a abollarse y salir en manada, ¿no? Y mucha gente se lastima porque está codeándose o pateándose, ¿saben? Eso estaba pasando en este momento. La gente estaba viniendo de miles en miles y querían venir a ver ¿a quién? A Jesús. No a venir a ver al Mesías, no a venir a ver a Dios, sino a Jesús, a un hombre que había hecho milagros y que había hecho prodigio. Gustavo estaba predicando en el primer culto acerca de esto, de que Jesús es el hacedor de milagros y que Él cambia vidas y perdona los pecados, ¿cierto? Ahora, el tema es que estas personas no venían a ver a Jesús por eso, venían a ver a Jesús por otro motivo. Y estas personas habían perdido todo tipo de sensibilidad, eran personas curiosas, habían perdido el entusiasmo, habían dejado a un lado el buscar a Dios y habían sentido que ellos necesitaban algo más. Es decir, no solamente querían buscar la palabra de Dios, querían buscar algo más. ¿Y qué era esta cosa que estaban buscando? Era conflicto. Era ver cómo la gente se peleaba. Eso querían ver. Cómo la gente se faltaba de respeto. Ujú. Sí, ellos querían presenciar un circo, ¿no? Era ver un careo, un espectáculo de gente discutiendo.
¿Quiénes estaban de un lado del ring? Estaban los fariseos y saduceos que venían a buscar pleito. Y del otro lado, una manera pacífica, nuestro Señor Jesucristo hablando sabiduría, hablando sabiduría. Eso querían ver, gente discutirse. ¿Es todo? Nada más. ¿En serio? Entonces estas personas que estaban ávidas de ver gente pelear, eh, querían ver, querían ver qué iba a pasar. Esta palabra, la palabra original hipocresía viene de hipócrites y significa específicamente lo que les mencioné al principio, actuar. Ser alguien que está representando el papel de otra persona. Entonces, un actor siempre, pero siempre en el escenario va a tratar de fingir algo que no es. Y justamente en el tiempo de Jesús, los fariseos estaban tratando de actuar de una manera de la cual no eran ellos. Es decir, en sus casas eran otras personas y afuera eran otras personas. Afuera del templo, es decir, en nuestro contexto, afuera de la iglesia, eran unos santitos bonitos que todo lo hacían bien, pero adentro de sus casas eran un desastre. Estas personas, los fariseos, hombres religiosos, eh, cuando iban a poner las ofrendas en el templo, hacían tocar trompetas. Más bien no tenemos trompeta en este lugar, ¿cierto? Que pase tal persona, va a traer su diezmo, papá, y trae su diezmo y todo el mundo escucha y lo aplaude. Así era más o menos, ser bien vistos, ¿no? Y ellos se los encontraba orando en las esquinas, en las calles, para que todos los vean. Eso está en Mateo 6, lo puedes leer en tu casa. Y hacían ayunos increíbles y aparte, como lo hacen ahora los judíos ultraortodoxos, llevan unas cajitas, unas filacterias que llevan varios escritos, ¿no? Y tenían como unas cuerdas de cuero, unos cintos de cuero que se amarraban en los brazos. Y ellos se ponían, sacaban de la cabeza estas cajitas y tenían ahí los escritos en papiro y se lo ponían en el brazo y eso se hacía cada vez más grande. Entonces, mientras más grande, la gente lo miraba, ¡wow! ¡Qué increíble! Tiene un versículo así grande y lo tiene en el brazo, lo tiene aquí en la frente, amarrado con cuero. Y la gente se sorprendía, ¡wow! ¡Qué hombre tan santo! Tiene la palabra del Señor en su boca, ¿no? Lo tiene en su pecho, lo tiene en su brazo, lo tiene en su muslo. Vive la palabra. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y ellos usaban, mientras más grande, mejor todavía, ¿no? Y usaban estas borlas en sus prendas, ¿no? Es decir, mientras más el aspecto era diferente, la gente los alababa y ellos les gustaba que los alaben, ¿no? Se sentían muy importantes, así que se sentaban en los primeros sitios en la cena, estaban siempre adelante de la cena, adelante de la sinagoga, siempre querían que la gente los salude en público y aparte de eso que les digan, oh rabino, es decir, oh maestro, venga por acá, venga doctor, siéntese por favor acá. Maestro, por favor, aquí. No, no quiere decir que no se vayan a sentar adelante, ¿no? Porque hay esa mala percepción. Ah, no, los fariseos se sientan adelante, por eso que dejamos las primeras filas vacías, ¿no? Y todos se sientan atrás como en este momento. No, no, no se trata de eso. Es una mala interpretación. No se trata de eso. Pueden sentarse aquí adelante. No hay problema. No son fariseos. El problema era la forma en que estaban actuando ellos. Es decir, crece espiritualmente superior, es decir, encontrar las fallas en los demás. Porque tú puedes estar sentado allá atrás y ver las fallas que yo estoy haciendo en este momento. ¿Se entiende, cierto? Entonces, un fariseo estaba siempre creyéndose más espiritual y viendo siempre los errores de los demás y no de sí mismo. Ellos no tenían discernimiento. El Señor Jesucristo lo reprendió de muchas maneras. En Mateo lo puedes encontrar, Mateo 23 en tu casa, léelo, ahí les da tunda, les da palo, le dice generación de víbora, hipócrita, son cementerios blanqueados, hijos del diablo, de todo, y no les dijo con odio, pero tampoco les dijo con mucho cariñito, les dijo la verdad para que ellos se arrepientan y crean. Entonces el tema es que vino a hablarles a esta multitud que vino a ver a Jesús y contradecir a los maestros. A eso venían, gente curiosa, gente curiosa. Entonces, debemos entender, tú dirás, pero esto fue hace mucho tiempo, Jesús ya habló con ellos y yo no soy un fariseo. Sí, el problema es que
Todo cristiano es un fariseo en recuperación, todo cristiano. Si hubieran alcohólicos que están en tratamiento, serían alcohólicos anónimos, ¿cierto? Bueno, nosotros somos fariseos anónimos, en recuperación, estamos siendo tratados con la mejor terapia que es el Evangelio. Ahora, si somos entonces fariseos en recuperación, entonces estamos siendo curados de la hipocresía. Si tú piensas que esto no es así, déjame decirte que tienes que revisar tu corazón. Tienes que hacerlo. Todos estamos siendo tratados contra la hipocresía. Y la manera en que está hablando el Señor Jesucristo es de tres maneras. Hay tres maneras de ser curados en contra de este gran mal que es la hipocresía. El primero es honrando al Padre, el segundo es honrando al Hijo y el tercero es honrando al Espíritu Santo. Honrando al Padre dice de esta manera, versículo 2 al 7, porque nada hay encubierto en que haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Está diciendo, entonces, la manera de hacer esta lucha contra la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, es honrando al Dios Padre. Quiero preguntarte, ¿tú honras a Dios Padre? ¿Lo haces? ¿Y cómo lo haces? ¿De qué manera? Obedeciendo, ¿cierto? Bien, ok. Ahora quiero ir un poquito más adelante. ¿Sabes qué? La gente que actúa de una manera diferente, si lo quieres poner de esta manera, va a sonar un poco duro. Los hipócritas ocultan algo que va a ser descubierto finalmente. Ujú. Sí, tú piensas que lo que estás haciendo, lo que hiciste, nunca se va a saber. Por favor, siempre se va a saber de una u otra manera. No hay manera de ocultarlo. A veces escuchaba eh, los youtubers suben montonea de videos, de cosas que se hacen, ¿cierto? Y hay unos youtubers que ponen cosas sobre falsos cristianos, falsos maestros, lo cual está bien, no está mal, es bueno que se lo hagan, ¿no? Y muchos de estos youtuberos ponen, estos son pastores que no son pastores, son satánicos, porque estos hacen esto, porque cuando hacen sus prédicas, hacen señales con las manos, hacen gestos, tienen unas cosas en el púlpito que son de los masones, bla, 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 wow, ¿no? Ok, está bien, ya, lo desenmascararon, ¿no? Ahora, ¿qué tal si te ponen en tu cuarto una cámara las 24 horas del día o en tu trabajo? ¿Qué te parece? Ujú. Sí, bueno, y ahora en este momento vamos a proyectar la vida del hermano y lo ponemos acá, sintetizado. ¿Qué creerías tú que van a pensar los demás? ¿Que eres un satánico? Honestamente, honestamente. Porque no se trata de encontrar solamente los errores en otros, sino encontrar el error primeramente en mí. No puedo decirle a mi hermano, oye, saca la viga de 3 metros, el palazo que está ahí, el travesaño en tu ojo, si en realidad está en mí, ¿no ve? ¿Se entiende, no? En el otro había sido chiquitín, así una pajina, y en mí había sido realidad el problema. Jesús cuando vino a confrontar a los religiosos. Ustedes están solamente viendo cómo critican el uno al otro, pero no se critican interiormente, no están mortificando el pecado. Entonces, siempre una persona hipócrita, siempre va a ocultar en la oscuridad, pero para Dios todo es visible, todo, todo. Entonces, Job decía, escrito en el libro de Job,
34, no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Sí o sí se va a saber la maldad que hace el uno o el otro. Entonces, primero es que debo saber que Dios lo ve todo. La segunda que está hablando el Señor Jesucristo es que Dios va a castigar en el infierno a los hipócritas. Es decir, ellos están preocupados por lo que hacen las personas, ¿cierto? Los hipócritas. Pero el Señor está diciendo, oigan, si no se arrepienten, van a ir a un lugar de tormento. Van a ir a un lugar donde allá no hay vuelta. Y la tercera razón que está hablando nuestro Señor Jesucristo es que nada se escapa de su conocimiento. Y usa dos fantásticas ilustraciones. La primera es que ustedes saben que hay 5 pajarillos y estos 5 pajarillos que se compran en el mercado se compran por una cuarta, es decir, una pequeñísima parte de lo que es el salario de una persona. Eso está diciendo. Si tú ganas 100 pesos al día, bueno, 2 pesitos más o menos. Habla así. Y con eso compras 5 pajarillos. Y para mucha gente eso era su comida. Está hablando de gorriones, lo que encuentras por ahí volando. Entonces, Dios tiene cuidado de esos animalitos. Es decir, Dios lo conoce todo, aunque para uno es insignificante, Dios lo sabe. Y luego está hablando acerca de los cabellos de una persona. ¿Sabes cuántos cabellos hay más o menos en una persona? Más o menos unos 100,000 en promedio. ¡Wow! Yo ya perdí la mitad, ¿no? Por estar renegando con unos hermanos. No, estoy bromeando, no por renegar. Por un tema hereditario y por estrés se me cae. Entonces ya tengo menos, debo tener 50,000. Y el tema es que Dios sabe en qué momento se cayó uno y en qué momento nació otro. 100,000 cabellos en una persona, multiplicado por 7,000 millones de personas en todo el mundo, eso es fantástico. Dios sabe en qué momento se cayó al mismo tiempo y sabe en qué momento se va a caer dentro de 5 años. Así es el conocimiento de Dios. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿saben qué? Esto para los cristianos es un consuelo, porque Dios lo sabe todo. Pasado, presente y futuro, Él lo sabe todo. Pero tengan cuidado, porque para los que no conocen a Dios y los que no temen a Dios, esto en lugar de ser buenas noticias, son malas noticias. Es decir, esto no va a producir pues consuelo, va a producir terror. Entonces cuando te digo, Dios lo sabe todo, ¿qué te produce? ¿Te produce consuelo, esperanza o te produce terror? Porque si se produce terror es que algo estás ocultando. Algo estás ocultando. Y ese algo tiene que ser descubierto. Y si no lo haces tú visible, otra persona lo va a hacer visible. Y no va a ser en YouTube. En serio. En serio. Dame un ejemplo, Osvaldo. Bien. Hace unos 7 años atrás, más o menos, había o probablemente 8, había de otro país, una señora que tenía problemas, su hija tenía problemas. Y empezamos a hablar a través de un hermano de otra iglesia y coordinamos y charlamos y la llamaba esta hermana, y que no era en realidad hermana, era una persona que no conocía el Evangelio, y la animaba, mire, en su país busque una iglesia, busca a Dios. Y así mes tras mes hablando, y me decía, yo tengo un problema con mi esposo. Mi esposo es así, mi esposo es así, mi esposo es así, 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 así. Y cada vez hablamos, y después dejamos hablar, ¿no? Cada 2 meses, cada 3 meses, después cada año. Y cada año le hacía un seguimiento y le preguntaba, ¿cómo está? El asunto es que después de estos 7, 8 años, al final ella se termina animando a decirme la verdad. Al principio el problema era su esposo, que era celoso, que no la dejaba en paz, que hacía esto, 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 esto. Y después me dice la verdad, ¿sabes qué, hermano? Me dice, es que el problema es que yo cometí un gran pecado. Mi esposo, bueno, en realidad no eran casados, él me la hizo y yo también. ¡Wow! Esa es mi cabeza, pero ¿por qué no empezamos por ahí? ¿No era más fácil decir, sabes qué? Esta persona con la que vivo me fue infiel y yo también fui infiel? Eso resuelve más rápido un problema. No estás con vuelta, no estás ahí como que esta es la culpa, este. No, el problema son los dos.
Inmediatamente, al ser honesto con Dios, ¿sabe qué, Señor? Yo soy el problema. Estoy intentando cambiar a mi cónyuge, pero no va a pasar eso porque él no confía en mí, porque yo deshice esto con una infidelidad. Es mucho más sencillo. Entonces, es lo que durante años he acuñado esta frase, la historia detrás de la historia. Siempre está la historia detrás de la historia. Siempre hay una. Siempre hay una. A veces son cosas sencillas, a veces son cosas muy, muy complejas, pero siempre hay. Entonces, ellos estaban tratando de ocultar su gran pecado. Su gran pecado de los fariseos eran vivir vidas diferentes a los que predicaban. Ese era el tema. Entonces, cuando estoy leyendo esto, me está confrontando, porque me estoy analizando, ¿estoy realmente viviendo este, una vida conforme a lo que predico? Porque eso empieza a taladrar, ¿no? Es decir, oye, vos estás predicando, oye, Osvaldo, vos te gusta que la basura esté puesta así y así y así y esté puesta en el canasto de basura. Y cuando ves que la gente tira basura en la calle, te enoja. Y realmente me molesta cuando veo que alguien saca un papel o del micro y ¡ruc! Lo tira. Pero un día estaba con la basura ahí en el auto y necesitaba tirar eso porque olía muy feo y agarré y lo saqué por la ventana, ¿no? Y justamente el señor de la casa estaba saliendo. Entonces decía, ojalá estás predicando de tirar la basura de una manera decente y estás como un vándalo tirando la basura a casi la puerta del vecino. ¿Qué es eso? Eso se llama hipocresía. Eso es hipocresía. Aunque lo haga una sola vez, es hipocresía. ¿Sí? Durante años predicando, hagan las cosas así y con una sola vez que lo hice, estuvo mal. Bueno, me arrepentí, obviamente, me arrepentí, ¿no? Ok, nos queda 5 minutos y tengo harto para hablar. La segunda manera de resolver este gran problema de la hipocresía, entonces, es honrando al Hijo. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor, os digo que a todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Estoy leyendo versículos 8 y 9. Entonces, el medio de honrar al Padre es honrar al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Solo quien confesare a Jesucristo delante de los hombres, honra a Dios. Entonces es una cadena, ¿no? Vimos la primera que es honrar a Dios. Pero para hacerlo hay antes una parte que es, tengo que confesar a Cristo. La pregunta es, ¿tú estás confesando a Cristo? ¿Lo confiesas realmente? ¿Él es tu Señor, tu Salvador? Es decir, confesar a Cristo es afirmar que Él es verdadero, que sus obras son reales, que sus palabras fueron reales y lo siguen siendo. La esencia de confesar al Señor Jesucristo es sacrificar y someter todo lo que está en tu vida a su control soberano. Entonces, tu vida sigue siendo tu vida, sigue siendo tu vida, lo que tú estás pensando, planeas, ¿realmente crees que es tuyo o piensas que le pertenece a Él? Porque si Jesús tiene el control, si Jesús tiene el control de tu vida, eso está diciendo, entonces estás honrando a Cristo. Estás honrando a Cristo. Está hablando de transformación, está hablando de santificación, está hablando de que esto va a determinar el destino de tu vida. Está diciendo que las personas que están yendo al cielo no son las que hicieron sus buenas obras, sino las que realmente honraron a Jesús y creyeron que Él es Dios, que es el Hijo de Dios y que vino a morir por pecadores. Entonces, realmente, Cristo es tu Señor, Cristo es tu Rey, Cristo Él es realmente el todo en tu vida, en tu ser. Esta mañana, por ejemplo, eh, ¿quién fue Cristo para ti? ¿O qué es Cristo? Del momento en que te levantaste. ¿Fue lo primero que pensaste? ¿Lo último? ¿Le dijiste al Señor, Señor, qué hago ahora? ¿Qué
¿Qué debo hacer? Yo sé que tengo aquí a la iglesia a tal hora, pero él gobernó tus pensamientos. Porque solamente hay dos espíritus que gobiernan en este mundo, el Espíritu Santo o el espíritu del anticristo. O el uno o el otro. No hay fases intermedias. No las hay. No las hay. Por si acaso, esta palabra no es para que te estés autocondenando, ¿no? O para que pienses que yo estoy tirando piedras, ¿no? A una vez he hablado de que cuando voy a predicar, a veces llevo una estaca y un ataúd, ¿no? O a veces una bala de plata, pero no es para matar a los otros, a los hombres lobos, no. Es para mí. Primeramente para mí mismo. No puedo estar predicando algo que no vivo. Automáticamente eso es autocondenarme. Es autocondenarme. Un pastor amigo me decía, imagínate que haya un círculo de poder alrededor tuyo y tú estás predicando de algo que no estás viviendo. ¿Tú crees que vas a vivir saliendo del púlpito? De ninguna manera. Vas a caer fulminado en ese momento. ¿Quién crees que es la santidad de Dios? Hablando su palabra que es santa, yo viviendo una vida de hipocresía, caería fulminado en este momento. Tengo que buscar arrepentimiento. No puede ser, Señor, es tu culpa, cuando en realidad es mi responsabilidad la santidad. Así de serio es este tema. Así que si caigo muerto de un gancho, me jalan para allá, por favor. ¿Ya? Bueno, la tercera manera o el tercer remedio de salir de este tema de la hipocresía es honrando al Espíritu Santo, y eso está en los versículos 10 al 12, y no se me inquieten, por favor, ya voy a terminar. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esos versículos 10 al 12 está diciendo, bueno, ya saben que tienen que tener temor de Dios, al Dios Padre. Ya saben que tienen que confesar al Hijo, al Señor, Señor Jesucristo, y a tienen que oír. Bueno, ahora tienen que entender que deben oír al Espíritu Santo. Tienen que entender esto. Nadie va a llegar al Padre sino a través del Hijo, y nadie llega al Hijo sino a través del Espíritu. Esa es la manera. No hay otra. No hay otra manera. Todo el que afirma tener un mensaje de parte de Dios está hablando la verdad del Espíritu. Eso acerca de Cristo. Pero si predica otra cosa, entonces está hablando de parte del anticristo. No hay términos medios. Los fariseos estaban hablando a través del espíritu del anticristo, aunque tenían una buena doctrina. Creían que había que ayunar, creían que había que diezmar, creían en ángeles, creían en demonios, creían en el infierno, creían que la salvación venía de Dios. Me dejo entender, es decir, ellos tenían mucha buena doctrina, pero ellos creían que la salvación era de parte de ellos mismos, de la obra de ellos. Esa era la gran levadura que había en los fariseos. Y tú me dirás, ¿qué es un fariseo? Era una secta. Es decir, somos cristianos y hay de repente como dos tipos de divisiones. Los pentecostales y los... ¿Quiénes más serían? Los bautistas, por ejemplo. Buenísimo, pastor. Entonces habían los fariseos y los saduceos. El problema es que los dos creían de que eran salvos por sus propias obras. Jesús le está diciendo, esa es la gran levadura. El Espíritu Santo, cuando empezó a hablar del inicio, estaba diciendo que la salvación no venía de los hombres, del Génesis. El tema es que el hombre siempre confundió el mensaje. Entonces hay dos opciones, o escuchas a uno o escuchas al otro. El testimonio del Espíritu es que Cristo es el único camino para llegar a la verdad. Nadie va a poder confesar que alguna vez a Jesús, sino por la obra del Espíritu Santo, es decir, niego la palabra, niego la inspiración divina, y eso es lo que trae condenación. Lo que trae condenación a las personas, el negar la verdad, que es la Biblia. Entonces, el consejo
el consejo de nuestro Señor es, miren bien, esta gran levadura, esto es lo que está fermentando la masa, es este gran problema, la mala doctrina. Eso se ve reflejado en vidas de las personas. Una buena doctrina debería dar como resultado vidas diferentes. Vidas diferentes. Debería ser así, ¿no ve? ¿Cierto? A ver, ¿alguien ha hecho pan en este lugar? ¿Alguien ha amasado pan? Ok, tiene un poco de harina, ¿y qué le pones después? La levadura, ¿cierto? Y le pones agua, le pones sal y otras cosas, ¿cierto? Y al tiempo, ¿qué pasa? Se va creciendo, ¿no? Y si no le pones levadura, ¿qué va a pasar? No pasa nada. No se hincha la masa. Bueno, aquí está hablando de hacer un tipo de pan sin levadura, una cosa así media plana, ¿no? Cuando uno pone algo contaminado en un lugar, va a causar un efecto devastador. Pero cuando uno está agarrando algo puro, la consistencia, por así decirlo, la esencia es diferente. Te lo voy a traducir de esta manera. Un cristiano que conoce el Evangelio transmite y la gente percibe que hay un cambio de vida. Ah, él es cristiano. ¿Por qué? Por su conducta. Por su conducta. Y muchos me dirán, yo soy cristiano hace años. Sí, es cierto. Pero realmente la conducta es diferente. Y todo se ve desde casa. Mi esposa es el termómetro para saber si yo realmente estoy carnal o espiritual. Y ella me dice, oye, vos te estás medio carnalito, ¿no? ¿En serio? ¿Qué? ¿Tú, pastor Osvaldo? Sí, sí, exactamente. Debo pelear contra la carne todos los días. Y mi esposa la que me dice, hay algo que no está bien vos. Y estoy seguro que si tú eres hijo, tus padres te dicen, oye, esto no está bien en ti. ¿Cierto? La gente se da cuenta, la gente mira, la gente observa. Y poca gente realmente muestra cristiana realmente esto, ser íntegro, ser transparente. Nuevamente, si tú crees que puedes ocultar cosas y actuar de una manera para que la gente no se dé cuenta, te estás equivocando. Te estás equivocando. En algún momento se van a enterar los demás de lo que pasó. Es mejor ser franco. Obviamente hay cosas que no se pueden decir, ¿no? Hay cosas que son demasiado íntimas, pero hay problemas que no se resuelven por no hablar las cosas a tiempo. Y ya veo que está saliendo el humo del templo y quiere decir que es el momento para salir de aquí antes que el humo llene este lugar y caigan rayos y centellas. Ok, oremos entonces. Padre, gracias Señor por este momento de reflexionar acerca de lo que eran, Señor, los falsos religiosos, fariseos. Jesús los llamó hipócritas, Señor, los llamó actores de vida sin santidad, los llamó personas sin temor tuyo, los llamó sin el deseo de buscar al Hijo y sin deseo de creer y vivir la palabra. Señor, no queremos ser como estos fariseos que estaban tratando de mostrar lo que no eran, pero Señor, nos damos cuenta al leer este pasaje que hay algún tipo de fariseísmo en nuestras vidas, el querer ganar la salvación por nuestros méritos. Hay aún el espíritu del fariseísmo, Señor, la religiosidad, haciéndonos querer hacernos ver bien delante de otras personas, Señor. Querer que nosotros nos alaben por lo que hacemos o lo que hablamos, y cuando nuestras vidas no reflejan lo que estamos diciendo. Señor, queremos en este momento suplicarte que nos perdones, nos ayudes, Señor, a volvernos a ti, Señor, y poder ser libres de toda contaminación, toda práctica de la carne, Señor. No queremos ser instrumentos del Espíritu del Anticristo, sino ser instrumentos del Espíritu Santo, Señor, y que podamos transmitir a otros, confesar a Cristo, Señor, temer al Dios Padre y creer de que la Biblia fue inspirada, Señor. Eso deseamos, con eso queremos salir de este lugar y pedirte que bendigas cada hogar, Señor, representado en este lugar,
y aquellos que escuchan este mensaje, Señor, en el Facebook, para que puedan ellos ser sus vidas transformadas, para que sean benditos, Señor, para que sanes a aquellos que están enfermos, para que puedas, Señor, levantar a los que están en cama. Padre, pedirte que derrame bendición económica en este tiempo de crisis, donde las personas están sin trabajo. Padre, suplicarte que tomes el control, Señor, de todo, de toda finanza de los hogares. Padre, que tomes el control absoluto de los corazones, Señor, y que los padres se puedan volver a los hijos, Señor, y los hijos a los padres, y haya humildad, Señor, y haya un deseo de buscarte continuamente. En el nombre de Cristo Jesús, sean benditos. Amén, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.